Las máquinas emergieron del incendio nuclear. Por décadas trataron furiosamente de exterminar a la humanidad. Pero la batalla final no se pelearía en el futuro. Se libraría aquí, en nuestro presente, esta noche. Universo alternativo. Temporada 10. Una odisea de radio. Y bueno, estamos ya en el segundo bloque, con Gabriel y Natalia. Exacto. Que están organizando acá en la FIC una serie de charlas. Que es una organización en conjunto con Ciencias Económicas y FIC. Aprovechando la vecindad. Aprovechando que ahora estamos cerca. Claro. Y aprovechando también, me imagino, la estructura edilicia que tenemos actualmente. Sí, en realidad compartiéndola, por suerte, bueno, un gusto estar por acá y estar Bienvenidos al programa. En nuestra radio y en el programa. En realidad, la idea... A ver, nos une con la FIC, obviamente, una cercanía ahora edilicia. Sí, claro. Pero también un trabajo conjunto con Natalia. Y cuando empezamos a pensar, en realidad toda esta idea nace en el entorno, digamos, en el contexto del posgrado en Ciencias Económicas, el posgrado en Sistemas de Información. Uh-huh. Bueno, como que empezamos a charlar qué aliados podíamos tener para esto, y obviamente la Facultad de Información y Comunicación es como lo ideal, digamos, sí, claro, para hacer una actividad de este tipo. Y bueno, también pensar un poco en eso, ¿no? En las transversalidades en la universidad, que a veces nos cuesta, ¿no? Somos como una gran granja de facultades, y hacer actividades conjuntas no es lo más común. Entonces, siempre que podemos, tratamos de pensar en actividades conjuntas. Uh-huh. Ahí va. No, y está bueno, o sea, también desde el punto de vista de difusión de que existen posgrados como el de manejo del sistema de información en ciencias económicas, que uno diría que en realidad en un principio no es como lo más intuitivo para la gente pensar que existe un posgrado que trata sobre eso de repente en ciencias económicas. Sí, el posgrado en sistemas ya va en su quinta generación, ya pasaron 90 participantes por el posgrado, y sin duda era algo en su origen algo llamativo, ¿no? Incluso claro, es que a mí particularmente, perdón que te interrumpa, a mí particularmente me llamó la atención en realidad cuando vi cuando me pasó Juan el tema de las charlas, que lo organizara Ciencias Económicas, es como que uno le llama la atención y dice, bueno, y esto en realidad... Bueno, lo que pasa es que tenemos como muy mala fama a veces, ¿no? Los contadores y los economistas, ¿no? Y en realidad nuestro primero, que a veces hay que recordar que la Facultad de Ciencias Económicas está en el área social, ¿no? Que a veces sí, claro, no cree mucho, principalmente muchos estudiantes de secundaria, como cuando están eligiendo carrera, de que nosotros somos números, separado, ¿no? Claro, sí. Entonces, que nuestro foco de estudio sea social tiene que ver con que obviamente estudiamos las organizaciones, estudiamos el funcionamiento de las organizaciones, y hacemos bastante más cosas que llevar contabilidad, que es lo que conocemos, o ser ministros de economía, que es lo que la mayoría de la gente conoce. Sí, y una de las cosas que hace la contabilidad hace muchísimos años es un sistema de información, ¿no? Yo siempre reclamo y recuerdo a Luca Pacioli, que fue un monje que allá por el 1400 inventa la partida doble, la base de la contabilidad, el debe y el haber, que básicamente es un sistema de información. Entonces, un posgrado en sistema de información no debería ser tan raro. Quizás lo que sí es un poquito más raro es que es un posgrado que tiene un fuerte vínculo con las tecnologías de la información, es decir, con el soporte informático sobre todo eso, y con el abordaje que hacemos, que es un abordaje en el posgrado que tiene que ver con, sin duda, gestión y organizaciones y empresas y potenciar el sector de las TI en Uruguay, pero también con pensar la tecnología. Obviamente, no desde un abordaje humanístico, no de un abordaje que podría ser la Facultad de Ciencias Sociales perfectamente, pero tampoco un abordaje informático-técnico. Claro. Entonces, sino es cómo vamos transformando nuestras organizaciones y cómo podemos aprovechar a generar nuevos modelos de negocios, cómo podemos generar nuevas relaciones laborales, cómo podemos llegar a tener mejor uso de la información a partir de apoyarnos en tecnología.
Entonces, en ese contexto es que un posgrado de sistemas cuadra perfectamente ciencias económicas, a pesar de que tenemos otros posgrados raros, porque tenemos un posgrado en salud, un posgrado en deporte. Es decir, somos un centro de posgrados que hoy tiene más de 14 entre posgrados y maestrías, creo que andamos por ese número. También vecinos, porque ahora estamos compartiendo incluso el mismo edificio, estamos en el tercer piso de aquí del aulario, frente al edificio original de la facultad. Y bueno, y en ese contexto de muchos posgrados, también tenemos este posgrado en sistemas. Ahí va. Entonces, para recordarle un poco a la audiencia o a los que se enganchen en este momento, están Gabriel Boutiño y Natalia Correa organizando acá en la FIC una serie de charlas que arrancan el 11 de septiembre, el 11 de este mes. Exacto. Este lunes. Acá Ahí va. o sea, Ya no más. Sí. Sobre las 18 horas es. A las 18:30. 18:30. Exacto. Ahí va. Que dan a llamar detrás de la cámara una conversación sobre Black Mirror, una charla sobre Black Mirror. El ciclo se llama Detrás de la pantalla. Detrás de la pantalla, es comentando. perdón. Sí, Ya me confundí. Es comentando la serie Black Mirror, y básicamente lo que vamos a hacer es en cada uno de los encuentros, son encuentros cada 3 semanas, un lunes cada 3 semanas. Vamos a mirar un episodio. Nosotros vamos a difundir antes de cada encuentro cuál es el episodio que se va a discutir. Y bueno, básicamente el dispositivo es proyectar el episodio, y luego un panel de comentaristas y expositores van a comentar ese episodio en clave de una temática que nosotros marcamos como convocante de ese episodio. No estrictamente el episodio en sí, sino lo que nos dice sobre la tecnología, la relación de la tecnología con la sociedad ese episodio, utilizarlo como disparador, básicamente. Claro, ¿no? como digo, capaz que como narrativa, digo, como juntar un tema para también reflexionar más académicamente sobre algunas cosas así. Es también planteado, solo es un panel o es más una charla abierta, una mesa redonda, ¿no? Sí, básicamente en cada encuentro el panel de invitados va a hacer sus comentarios, ¿no? Y después la idea es intercambiar con el público sobre lo que hayan dicho los comentaristas, y sobre la temática y sobre lo que a ellos les dice en este caso Black Mirror respecto de cada uno de los temas. Yo quería preguntarles un poco más sobre ¿por qué decidieron justamente elegir este capítulo, que es el de Ampliando la Memoria Humana, como el lanzamiento en realidad del ciclo de charlas? Es una muy buena pregunta. En realidad excelente. Tiene dos componentes, uno bastante azaroso y otro mucho más pensado, digamos, ¿no? A ver, la serie Black Mirror, la gran particularidad que tiene, principalmente contando un poco para quienes no la hayan visto, es que aborda, digamos, como digamos, con consigna de ciencia ficción, pero una ciencia ficción muy cercana y como muy posible, digamos, ¿no? Sí, claro. Es decir, como que tiene una pata muy apoyada en la situación actual de penetración de tecnología y de uso de tecnología, tiene una pata futurista, pero como pensada como un futuro cercano, ¿no? Entonces, el enfoque o lo que nos motivó, digamos, a pensar en este ciclo, básicamente tiene que ver con aprovechar una serie que habla de futuro, pero de un futuro cercano y apoyado en cosas actuales, para discutir cómo nos está impactando la tecnología en el día a día. Entonces, cada capítulo de Black Mirror, que funciona como unitarios, en realidad tiene 3 temporadas, pero cada uno de los episodios son unitarios en sí. El hilo conductor no está ni en los personajes, ni en las temáticas, ni en nada del argumento, sino en el concepto ese de tecnología, futuro, cercanía e impacto social, digamos. Entonces, eso nos da mucha libertad para poder elegir capítulos sin que se perdiera la trama. Y eso nos permitía, por ejemplo, elegir
prácticamente un capítulo de cada temporada sin mayor problema, y nos permitía también ir en desorden. Entonces, lo que sí hicimos un trabajo de pensar cuáles eran los capítulos de tecnologías como más cercanas o más factibles de incorporar y asumir que sean dispersas, ¿no? Entonces, nosotros elegimos 4 capítulos que después los comentamos, pero básicamente tienen que ver uno que es este primero con ampliar la memoria y con la capacidad de almacenamiento y de consulta, eso de que vamos dejando rastros todo el tiempo de lo que hacemos y cada vez más nos pasa de, che, ¿qué estaba haciendo tal día? Y vamos a nuestro mail o a nuestro chat o a nuestro WhatsApp y como que estamos todo el tiempo yendo hacia atrás para rememorar lo que vivimos, porque todo lo que hacemos queda como muy documentado. Y ni siquiera estoy mencionando todo lo que documentan las máquinas por nosotros sin preguntarnos y sin que lo usemos. Entonces, ese de la memoria nos interesaba y nos interesaba mucho. Otro que elegimos tiene que ver con los bots y con la inteligencia artificial y la posibilidad de chatear con máquinas que parecen humanos. Y el capítulo ese en particular lo que plantea es que una máquina podría aprender cómo contesta una persona e interactuar con nosotros como si fuera esa persona, y obviamente lo pone en una situación más límite que es muy movilizadora, como se muere alguien querido y yo tengo toda la tecnología para seguir en contacto con esa persona querida, porque esa persona se murió, pero todo su conocimiento sobre cómo habla, cómo escribe, cómo piensa y cómo dice, lo puede simular una máquina. Entonces yo podría seguir chateando por WhatsApp con un muerto, digamos, a pesar de que no es. Que te hago, de hecho, una inferencia ahí. De hecho, aparentemente ya existe. Claro. Sí, por eso. Ya hay una persona que hizo un bot que aprende de los textos de un amigo que había fallecido de ella y que simula exactamente el capítulo siempre. Los capítulos de los lo que tienen es que a veces que lo llevan siempre un poco más allá y dicen, bueno, y si pasamos a audio, porque en realidad yo también tengo todos los audios de esa persona y puedo simular su voz, y si lo pasamos a video, porque en realidad tengo todas sus fotos, todas sus imágenes, todos sus gestos, y si lo pasamos un poquito más y yo creo un robot con la persona, ¿hasta qué punto dejo de ser yo después de muerto, si en realidad piensa como yo, opina como yo, dice como yo, tiene las mismas expresiones, ¿no? Entonces, esa discusión era otra de las interesantes. El otro tiene que ver con todo lo que tiene que ver con gaming, con toda la parte de lo que vendría a ser realidad aumentada, juegos, virtualidad. Capítulo, de hecho. Obviamente, y para este programa aparece como medida. Y el otro tiene que ver más con medios sociales, con redes sociales, con reputación online, con valorar a la comunidad, es decir, tener un prestigio basado en nuestra reputación online. Y como verán, son 4 tecnologías bien distintas. Hay algunos capítulos de Black Mirror que abordan de más de una perspectiva una tecnología. Entonces lo que nosotros decidimos elegir uno de cada uno. Y eso sí fue un pienso, fue un trabajo. Lo mismo que buscar quiénes eran las personas para hablar en cada uno de estos casos, porque en realidad queríamos un enfoque como muy variado, pero a su vez no necesariamente de expertos en cada tema. Claro. A ver, esto es una actividad abierta a todo público, es una actividad para reflexionar juntos, entonces no es para dar cátedra en la vieja expresión. Entonces queríamos buscar incluso personas que no hayan visto nunca Black Mirror, pero que tuvieran las capacidades como para sembrar temas de discusión. Entonces elegimos después a las personas, y una vez elegidos los capítulos y las personas, empezamos a ver problemas de agenda, y ahí sí es muy azaroso de que el primero sea esto, digamos. Y bueno, justamente en el lunes, ¿qué panelistas van a tener entonces para comentar el capítulo? Bien, de la memoria? Es una mezcla interesante. Nosotros hicimos esto junto con la Cámara de Economía Digital del Uruguay, una cámara empresarial que aborda los temas de tecnología y de negocios, porque nosotros desde el posgrado en sistemas venimos ya trabajando con ellos en muchas cosas. Y entonces una de las cosas que queríamos que hubiera en estos paneles era alguien de empresa, ¿sí? Entonces sumamos a Martín Larre. Martín Larre es un emprendedor uruguayo muy conocido precisamente porque hizo el proyecto de WOW en la época que
compitió contra un gigante extranjero como Groupon y le supo ganar. Y Martín es un tipo muy inquieto, o sea que apenas logró ese objetivo se dejó WoW para sacar emprendimientos nuevos y trabajó con otro de tecnología para niños que se llama Kidsbox. Es alguien muy muy inquieto y está trabajando en Sinergia Coworking, que también ve muchos proyectos y muchas cosas, o sea que es un tipo que está muy cerca de la tecnología y experimentó con cosas como por ejemplo tecnología para niños o tecnología en compras, o sea que es alguien muy vinculado a tecnología, nuevos modelos, y eso hace ese abordaje. Que a su vez es un tipo bien interesante porque su formación de origen es en Derecho, tiene una maestría en Marketing y trabaja con tecnología y negocios, ¿no? Es decir, y, es como muy, bien interdisciplinario. Muy especial. Sí, claro, esa mutación que se da ahora, ¿no? Él dice, justo estos días estuvo en el Smart Talent Day dando una charla y él decía... mi padre trabajó toda su vida en una empresa, yo ya voy, es un tipo joven, yo ya voy en 6 empresas distintas y yo estoy seguro que mi hija va a trabajar en 6 empresas pero al mismo tiempo, digamos, ¿no? Es decir, el multiempleo ya no como una necesidad para matar el hambre, sino como una cuestión de dinamismo y de crecimiento y de aprendizajes. Entonces Martín Larre es uno de esos expositores, el otro es el viceministro de Industria y Energía, Guillermo Monsecchi, que a mí me cuesta lo de viceministro porque en realidad es además docente de la Facultad de Ingeniería, otro tipo joven que ha trabajado en temas de inteligencia artificial, y entonces es un tipo que obviamente tiene mucho para aportar, pero no solo, digamos, desde su lado ingenieril, sino desde también su rol político y su rol de pensar hacia dónde estamos yendo y dónde pueden transformarse cosas en nuestra sociedad. Estamos hablando del subsecretario de Industria. Y entonces ahí ya tenemos 2 perfiles distintos. Y el otro que sumamos para esta charla es Martín Pérez Pollero, o Polero en realidad, que es docente de la FIC. Además trabaja en el Observatorio de Tecnología de la Información, que es un observatorio que nace, si no mal no recuerdo, en el área social en la Facultad de Ciencias Sociales particularmente, y tiene un abordaje mucho más desde la comunicación y desde lo social. Entonces es una linda mezcla, poderosa para el arranque, y esa mesa le toca a Natalia hacer de moderadora. Nosotros no lo consideramos que son charlas, ¿no? Es decir, o sí son charlas, pero no en modalidad conferencia. Queremos hacer un par de vueltas entre los expositores después de ver el capítulo, y los capítulos son de 1 hora, o sea que nos permite, digamos, tener una hora de video y 1 hora de charla, y que nos sumemos a esa charla y a esa reflexión, porque yo creo que hay algo que seguro nos pasó a los que la vimos, es que nos quedamos con ganas de charlar de eso, ¿no? Yo sé que tenemos un lado como muy nerd, algunos de nosotros, que nos pone medios tontos en el abordaje de ciertas cosas, pero más allá del lado nerd, como digo yo, es una serie que te deja pensando, que no es la miro, me divertí, pasé el rato, sino que decís, ¿y esto realmente va a ser así? ¿Esto está pasando? ¿Por qué? ¿Y yo cómo lo voy a vivir? ¿Y nuestros hijos van a vivir en este contexto? ¿Y nos acostumbraremos como nos acostumbramos a otras tecnologías? Entonces, queremos que también este ciclo de charlas sea un espacio para reflexionar juntos. A veces pasa en estas actividades que alguno te agarra el micrófono del público y te monopoliza la charla, o sea que el trabajo de Natalia seguro va a ser duro, pero... Ya me armé las tarjetas, la amarilla, la verde y la roja. Exacto, pero la idea es que haya un ida y vuelta, ¿no? Es decir, no una situación muy pasiva de hacer lo mismo que hicimos en nuestras casas viendo Netflix, sino también de que haya un espacio para que charlemos sobre esto. Y yo creo que el haberlo hecho Ciencias Económicas y la FIC nos permite un abordaje como distinto y raro, ¿no? Vos decías, un posgrado en sistema ya es raro en Ciencias Económicas. Bueno, en realidad queremos que sea diverso. No, en realidad te diría, no sé si raro, pero sí poco intuitivo para la persona que no va a Ciencias Económicas ni de repente tiene tanto conocimiento como pensar que ahí se habla de esos temas. Y también poco intuitivo que Ciencias Económicas organice en conjunto con la FIC, pero que esté organizando también una charla sobre Black Mirror, que es algo que vos, en general, o sea, vos pensás en un panel de Black Mirror y bueno, decís, está bueno la FIC por el tema del audiovisual y no sé qué, y pensás de repente en no sé, en gente de ingeniería o gente de otros lugares, como diciendo,
o sea, esta gente es la que más le va a interesar hablar de esto. Y en realidad, o sea, es como también vos decís, no es tan técnico en realidad Black Mirror en sí, y plantea como un montón de, o sea, tiene un montón de chispitas como para muchos argumentos y muchos... Que tiene olor a que está cerca. Eso es lo que tiene Black Mirror. Tiene olor a que esto puede pasar. Ya estará pasando en algún lado del mundo. Como podría ser algo que alguien tipo alguien filmó por ahí. En el último capítulo que hablamos de reputación online, sumamos a Roberto Balaguer, por ejemplo, que es psicólogo especializado en temas de adolescencia y tecnología. Y nos parecía recontra interesante que él se sumara, porque el tema de la reputación online y del me gusta, digamos, y del ser valorados las personas por la cantidad de seguidores y por la cantidad de me gustas, ¿no? Es como una unidad de cuenta social, una unidad de medida social. Sí, claro. Y es lo que aborda el capítulo, y otra vez, ¿no? El capítulo es futurista en el sentido que cada uno tiene una lentilla donde al ver a la persona hace reconocimiento facial, tecnología que ya existe, y al hacer reconocimiento facial yo puedo saber el nombre de la persona y cuántos puntos tiene de reputación online, es decir, cuántas estrellitas tiene, cuántos OK tuvo. Y a partir de eso se construye toda la sociedad en base a la reputación a través de software. Entonces, y vos decís, ¿y en realidad eso es futurista o es ya, ¿no? Es decir, cuando nos presentan a un docente o a un colega profesional, lo buscamos en LinkedIn, lo buscamos en Twitter y nos hacemos una idea de quién es a partir de la cantidad de seguidores que tiene o el tamaño de su red en LinkedIn. Y bueno, entonces en realidad tecnológicamente todavía nos cuesta porque hay que googlearlo, hay que meter dedo en el teléfono, pero la realidad es que si consiguiéramos la tecnología de reconocimiento facial, ya estaríamos usándolo, digamos. Y no solo te presentan a un docente, digo, capaz que no tanto en Uruguay, pero en muchos países, o sea, que cuando vas a una entrevista de trabajo te buscan el perfil en Facebook y te evalúen también por quién es tu persona online y qué tipo de cosas promoves o... Exacto. Y es importante porque en realidad, o sea, capaz que cuesta a uno pensar que en realidad lo que uno publica online puede tener un efecto en su vida real, pero sí la tiene, porque estás hablando de una persona que de repente no consigue un trabajo porque tiene un perfil online que no cuadra con la empresa en la que estaba tratando de aplicando por un trabajo. O peor, en realidad, cuando es tanto la reputación y la cantidad de seguidores que tenés, que se vuelve un trabajo, y hoy por hoy los influencers en realidad viven de eso. Exacto. Y uno diría, ¿cómo puede vivir alguien en realidad solamente de tener seguidores? Y a su vez que para poder vivir de eso tenés que cuidar la cantidad de seguidores que tenés y tratar de acumular más y cuidar una reputación y que te saquen fotos de un lado que sí y de otro lado que no, y es ya... Y además estamos en un momento donde todavía ni siquiera sabemos qué hacer con todo eso. Exacto. Y eso es como la invitación a pensar. Ya te digo, desde distintos abordajes, ¿no? Desde el abordaje empresarial, de pensar qué vamos a hacer con toda esa información que tenemos de clientes, de usuarios de nuestras aplicaciones, que obviamente uno puede pensar en un montón de mal usos porque es lo primero que se nos ocurre siempre, pero también hay un montón de buenos usos, ¿no? De aprender de mi comunidad y de retroalimentarme. A veces yo trabajo en el mundo empresarial, digamos, y es obviamente mi foco. Y a veces escuchamos, las empresas están cambiando hacia focalizarnos en los clientes. Y yo digo, ¿no era que las empresas las creamos como institución social para atender necesidades que hacíamos mejor de esta manera con división del trabajo que hacerlo individual? Es decir, inventamos los zapateros porque se supone que era mejor especializarse que curtir el cuero, criar la vaca, curtir el cuero y después cortarlo y después elaborar zapatos, ¿no? Es decir, la división del trabajo viene por ese lado. Entonces el foco en el cliente no debería ser nuevo, pero la realidad es que economía capitalista en el medio se perdió el foco en el cliente y se puso foco en la rentabilidad. Entonces ahora cuando decimos tenemos todas las herramientas para escuchar a los clientes, pasamos a un mercado de masas, un mercado de consumo masivo, pero ahora tenemos de vuelta el poder de escuchar a la gente. Se vuelve como interesante también las posibilidades que tenemos a partir de ahí, ¿no? Es decir, no solo el tema de chusmear lo que pasa en las redes sociales para hacer negocios de oportunistas, digamos, sino también
el evaluar de que la tecnología hoy nos brinda información que nos permitiría hacer mejor las cosas, pensar más en lo que realmente necesita la gente y no solo en el producto que tenemos y tratamos de vender a prepo, digamos. Es que eso también es una pregunta que yo les quería hacer, porque nosotros, por ejemplo, en comunicación, típico que salimos con el escudo que es Apocalípticos e Integrados de Eco, entonces a decir, ¿qué es? O sea, porque en realidad Black Mirror es bastante apocalíptico. Sí, o sea, no hay una postura integrada. Es la postura crítica al extremo, ¿no? De cómo nos está impactando la tecnología en nuestra sociedad. Ahí va la definición de distopía completa. Es una distopía, precisamente. Lo que tiene, me parece interesante Black Mirror, es como que la caricatura, ¿no? Es decir, Black Mirror no está en tono de humor y no está en tono de caricatura, sin duda, lo plantea como muy natural, como muy pero en el sentido de la exageración de repente de una situación. El efecto que busca, sin duda, es ese, ¿no? Es tipo, mira esto y asustate antes de que estés ahí. Exacto. Asustate un poco. Prestale atención. Pero ¿no? porque ya en cualquier momento, claro, en 2 años ya vas a estar ahí. Es como un danger. Claro, ¿no? sí, es tipo que se te prenda la alarmita en la cabeza porque, bueno, empezás a pensar que esto es así. Y bueno, y cosa que también, capaz que a nosotros como uruguayos también nos afecta de otra forma, que en realidad, o sea, sigue en la cabeza del uruguayo muchas veces eso de que la tecnología es como algo muy lejos. Lejano. Muy lejano de uno. Que acá la sociedad uruguaya no va a pasar tan así porque en realidad, y en realidad cuando te pones a pensar, no es tan así, o sea, estamos mucho más a la merced de repente de la tecnología de lo que pensás en muchas situaciones. A la merced. Dándole como un poco el tono en el que plantea Black Mirror también un poco esa. Ustedes entonces van a desdoblar un poco esa postura apocalíptica y van a ver de ser un poco más integrados, o quieren asustar a la gente. Sí, nuestra meta en la vida es sembrar el pánico. Sí. No, yo creo que bueno, los actores que buscamos para las mesas, si bien tienen visiones variadas, creo que no elegimos a nadie con una adversión al cambio enorme ni un miedo a la tecnología, ¿no? En general son gente que de alguna manera está cerca de las tecnologías, o sea que puede ayudarnos a entender ciertos peligros o ciertas alertas, pero también nos pueden ayudar a entender el potencial positivo de eso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento un momento típico del ser humano, ¿no? Es decir, el miedo al cambio es siempre así, ¿no? Entonces ahora estamos como que todo lo vemos, que horrible lo que primero está pasando. Primero resistencia, ¿no? Claro, y el otro día justo recibía por WhatsApp un dibujito de los 3 monos tapando la boca, las orejas, y otro, un cuarto mono que aparece nuevo con el celular, ¿no? Mirando el celular. Y obviamente yo me reía porque los 3 monos esos siempre fueron mal interpretados, ¿no? Es decir, siempre pasaban como los monos tontos cuando en realidad son los monos sabios, ¿no? El que sabe cuándo callar, cuándo no ver, cuándo no oír. Y en realidad estaba interesante porque para mí era un buen mensaje, que es lo que tenemos que aprender ahora es cuándo no usar el teléfono, digamos. Es decir, el teléfono tiene un potencial enorme. Bueno, lo que nos falta es saber elegir cuándo usar y cuándo no usar. Y lo que pasa con las tecnologías es eso. Entonces, el abordaje del ciclo esperamos que vaya por ese lado, ¿no? Por entender cuándo no usar y entender también cuándo usar y potenciar eso, ¿no? Este capítulo que vamos a estar exhibiendo el lunes es uno que, para los que hayan visto la serie, se pone básicamente un pequeño grano, creo que le llaman, atrás de la oreja, y eso permite que se grabe el 100% de nuestras vidas en audio y video. Lindo para los estudiantes de la FIC que quieran hacer documentales. Es una herramienta bastante más fácil de hacer documentales, de hacer solo un problema de edición y de selección de contenidos. Que nada al final más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Por eso digo, en realidad al final el contenido es lo valioso. Pero, y vos decís, bueno, al principio uno dice, bueno, pero que me grabe todo, absolutamente todo. Me refiero a la intimidad, a las relaciones, y el capítulo pone principalmente en duda me dijiste algo, bueno, hacer rewind y mostrámelo, porque en realidad no es solo lo puedo grabar, sino que lo puedo... La memoria no es imparcial, digamos, pero el video sí. Exacto, y se vuelve imparcial. Entonces,
vos decís, bueno, pero eso tiene un montón de cosas horribles y la serie hace mucho énfasis en las cosas horribles, Claro. pero ahora después vas para atrás y decís, bueno, ¿y cuáles son todas esas cosas que podrían realmente ser útil? Y en realidad hoy no lo estamos grabando con el humano, pero por ejemplo en muchos autos empiezan a haber cámaras que graban todo el tiempo. Entonces si vos sos un taxista y estás todo el día en la calle, tenés una cámara que grabe todo lo que pasa, por si llega a pasar algo malo, poder hacer rebobinar y verlo de vuelta. Rebobinar, soy muy viejo. Bueno, había una cosa que llamaban cintas, iban para atrás, no importa. En el episodio se llama Revisar. Revisar. Sí. Entonces vos decís, bueno, pero eso está pasando ahora, ¿no? El otro día hubo en la esquina de casa, hoy fue un accidente entre dos taxistas, muy violento. Uno de los taxistas se bajó, golpeó al otro, se escapó. Cuando se fue a escapar, prácticamente atropelló al que antes había golpeado. Y llegó la policía y toda esa historia. Y vos decís, bueno, y si tuviéramos una cámara en los taxis, podríamos ver exactamente qué pasó, claro. Y no la discusión de quién agredió a quién primero. Y vos decís, bueno, entonces ese sería el lado bueno de grabar todo lo que pasa. Pero por otro lado, también la uno también quiere recordar las cosas mucho más lindas de lo que son. Exacto. También nadie resiste el archivo. Exacto. Es algo que se dice y es real. Y ese es otro abordaje, ¿no? Que es el que tiene que ver con qué es nuestra memoria, ¿no? Es decir, ¿es una construcción posterior o es solo un raconto de hechos? Entonces eso es lo interesante. En eso hay una película súper interesante que se llama The Final Cut y que precisamente lo que muestra es cómo luego de que las personas fallecen se edita la vida. Hay personas que se dedican precisamente a editar lo que uno grabó para hacer como una especie de homenaje luego, ¿no? Reunirse y ver qué fue lo que fue esa persona desde la mirada del editor, ¿no? Que claro. Es el que se encarga el que construye el mensaje. Exactamente, sí, claro. ¿No? Entonces ahí también hay puntos de contacto con otras películas con otros productos culturales que han puesto foco en esto, ¿no? Lo que me están avisando de afuera es que vayamos a la tanda y volvamos enseguida. Así que vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Y bueno, ya estamos en el tercer y último bloque del programa. Volvemos con Gabriel y con Natalia. Hablar un poquito más de esto que es Black Mirror, que es además súper interesante. Tema que como ya les decíamos, ya hemos tratado en el programa en realidad. Pero capaz que más desde el punto, no tanto del punto de vista de la charla, sino de un punto de vista más de un review de un producto audiovisual. Y que es interesante también tratarlo desde el punto de vista de la polémica que genera el... Bueno, eso es una cosa que a veces le ha aclarado a algunas personas, ¿no? Lo que vamos a hacer, si bien es una proyección de algunos capítulos de la serie, no es un análisis del producto audiovisual, claro. Es decir, porque a veces uno piensa, FIC, capítulo, serie, van a analizar las características o técnicas o de producción o de contenido estético, y no es la idea. Que de hecho además no es lo más interesante del programa, no, tiene buena producción y ojo. Tiene buena producción cinematográfica, es lindo, pero digo, hay muchos saltos también, ¿no? La primera temporada que fue mucho más amateur que la siguiente tiene alguna diferencia. Es que una bobadita nada más iba a decir de que justo en el corte estábamos hablando de la cuarta temporada que va a venir y habíamos hablado de un capítulo que sonaba a Star Trek que no cuadraba mucho con la estética del futuro cercano. Y justo si vemos por quiénes están dirigiendo y quiénes están actuando ahí, tenemos gente de Fargo, gente de Westworld, gente de Lower Wall Street. O sea, estamos hablando de que la producción es buena. Sí, tiene buena producción. Tiene a Netflix atrás que también está pegando un montón con todas las series que está sacando. Y está metiendo plata porque además es un producto que está gustando mucho. Sí. Que digo, que pasó de la BBC, en la BBC tuvo mucho éxito. Netflix dijo, bueno, acá hay que meter plata y está. Pero capaz que lo más interesante es lo otro, las cosas que te genera ver un capítulo. Y sigue teniendo todavía al autor original atrás, ¿no? Claro, y eso se nota. Que es importante, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque termina siendo una persona muy especial, porque en realidad uno ve los unitarios y dice, bueno, esto está pensado por mucha gente distinta, porque
una cosa es el guión, pero digo, la idea atrás, decir, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir sobre, como decíamos, ¿no? Redes sociales, inteligencia artificial, memoria permanente, gaming, realidad aumentada, redes sociales, que es el primer capítulo? Entonces, hay como una diversidad que realmente chapó con el creativo. No, atrás, hacen su ¿no? investigación. Sí, seguro que hacen su investigación. Laburan y laburan. Ustedes estaban comentando en la pausa, querían comentar algo sobre el Día del Futuro. Claro, que esto está o sea, que esta actividad está enmarcada dentro del ciclo del Día del Futuro, que lo está organizando también junto con la diaria. Exacto. O sea que ¿cómo llegaron en realidad a plantear esta idea? O sea, me gustaría un poco ver cómo calza el concepto de, bueno, vamos a hacer esto porque nos parece que está genial y me parece que aparte lo podemos cuadrar con esta gente y creemos que es una propuesta muy interesante para que la gente debata. El Día del Futuro es como un spin-off, digamos, una cosa que se desprendió de la diaria, ¿no? Es decir, la diaria, por ser un periódico, por ser un diario, digamos, tenía el tema de la inmediatez, ¿no? De que estabas con la noticia y con el día a día. Si bien la diaria tiene un perfil más quizás analítico que el promedio de los diarios, hay un tema del presente, ¿no? De trabajar sobre el presente. Entonces, en algún momento ellos empezaron a decir, bueno, nos gustaría hablar sobre otras cosas, sobre las cosas hacia adelante y no tanto en el día a día, ¿no? Que en un diario desgasta y cansa, pero es necesario. Y ahí surge el Día del Futuro, que en realidad ya es el mes del futuro, porque en realidad ocurre durante todo un mes, son actividades de un mes, y la consigna clave es pensar nuestro futuro, es decir, construir juntos nuestro futuro, dialogar sobre el futuro, y se suman distintas organizaciones. La Universidad de la República ha estado desde el comienzo en distintas actividades. En realidad el Día del Futuro funciona más como una plataforma de difusión y de encuentro de distintas actividades, y esta es una más. Claro. Entonces, en realidad nosotros sumamos esta actividad al contexto del Día del Futuro, por lo menos la primera, que es la que cae en septiembre, en el mes del Día del Futuro, digamos. Uh-huh. Pero sí encuadra con eso de pensarnos un poquito más allá, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde la tecnología se debate, donde vemos los impactos que tiene hoy Netflix, Uber, los clásicos que ya estamos todos aburridos de escuchar, o cómo impacta en nuestros hijos el vínculo con YouTube o lo que sea, o las búsquedas en internet, cosas ya de Wikipedia no habla más nadie. Esto va muy rápido, ¿no? Yo hoy di una conferencia sobre Wikipedia en educación, como que nadie más habla. No. Pero yo creo que sí, en algunas tecnologías como que las vamos superando, en el sentido de la Wikipedia era como cosa horrible, perdido, y después como que ya forma parte de nuestras vidas, todavía con una subutilización, y todavía hablábamos justamente en el corte eso del tema de la invisibilización de la tecnología, y también de repente está como enganchado a eso, en el sentido de la das por descontada. Exacto. Das Wikipedia por descontada, das Google por descontado. Vos siempre sabés, o sea, pensás que siempre vas a tener un teléfono, una computadora o lo que sea para buscar en Google, tipo, lo que quieras. Bueno, wiki ya es un término. Yo quiero wiki de algo, o sea, quiero interiorizarme de que está pasando algo, y lo busco en su wiki. Claro. Exacto. Entonces, algunas tecnologías como que se embeben en el día a día, digamos, se vuelven invisibles, como bien vos decías. Y hay otras tecnologías que están un poquito más allá, pero de todas maneras todas las vemos como un enfoque desde hoy, ¿no? Como que siempre la mirada de esas tecnologías es hoy. Como bien decía Natalia, es decir, estamos discutiendo cómo usar hoy Wikipedia, ¿sí? En la educación, bárbaro. Pero además tendríamos que ver cómo vamos a usar algunas tecnologías dentro de 5 años. Exacto. Con la gran dificultad es que no tenemos ni idea cómo van a ser esas tecnologías dentro de 5 años. Entonces, eso es una forma de pensar con clave en futuro, ¿no? Es decir, que es un poco también lo que hace la serie, que es agarrar y decir una tecnología que está hoy, bueno,
para dónde puede llegar a evolucionar y cómo vamos a vivir con esa tecnología. Es decir, hoy poner me gusta o tener seguidores es una cosa conocida y una realidad, y siempre estamos hablando de el impacto que tiene eso hoy, ¿no? Los adolescentes están todo el día colgados de Snapchat, o qué horrible cómo Instagram tiene una sobrevalorización de la imagen. Bueno, listo, eso es hoy, pero a su vez pensemos un poquito más allá. Gurises que crecen con una inmediatez de YouTube. ¿Cómo van a aprender en el futuro? ¿Cómo van a entender las cosas en el futuro? Yo trabajo implementando software, por ejemplo, y somos de manuales de usuario, ¿no? Creamos el manual de usuario, hacemos la capacitación presencial, bla, bla, bla. Y en realidad ya están entrando a las empresas gurises que aprendieron a hacer muchas cosas, un bizcochuelo o un cohete o un videojuego, solo viendo videos de YouTube. O programar o diseño gráfico o tipo lo que y quieras. Muy audiovisual, y muy desde el video, desde el tutorial, y vos vas a ir con un manual. Claro. Entonces, tenemos que empezar a pensar qué diablos va a pasar en el futuro, digamos, ¿no? En cosas tan sencillas como eso, como capacitar a un usuario para un puesto de trabajo con un sistema común y corriente, ¿no? Ni siquiera ninguna cosa muy loca. Bueno, es algo que también se hablaba en el encuentro sobre gobierno digital en la GESIC. Eso mismo que vos decís, que en realidad el gobierno, o sea, se está tratando de preparar digitalmente para un presente, cuando en realidad cuando se termine de preparar, ese presente tecnológico ya pasó, ya va a ser un pasado. Entonces es también como que le estamos corriendo de atrás todo el tiempo a un montón de cambios y de tecnologías que surgen, o sea, tienen un pico en un par de meses y en otro par de meses de repente desaparecieron o se dejaron de usar o se establecieron como algo normal, y es difícil en realidad. Pokémon Go. Bueno, Pokémon Go. Apareció y desapareció en menos de un año. Sí. Hay también otra historia ahí que bueno, Natalia puede hablar más de eso, que está mucho más especializada que yo en educación, que tiene que ver con la formación, ¿no? Es decir, si formamos contenido, formamos competencias, creo que es algo que ya todavía no lo implementamos, pero como que todos estamos muy conscientes que hay que formar por competencias. Y cuando hablamos del abordaje de nuevas tecnologías, no pasa por el aprendizaje de la tecnología, sino el aprendizaje de cómo abordarlas. Entonces, este ciclo busca también eso, ¿no? Es decir, charlemos sobre estas tecnologías, pero no para quedarnos sobre específicamente la tecnología de memoria o la tecnología de inteligencia artificial o la tecnología de reputación online o la tecnología de gaming y realidad aumentada, sino cómo vamos a desarrollar nuestra capacidad de entender las herramientas, ver para qué aplicarlas y a su vez proyectarnos en el impacto que tienen hacia adelante. Y eso también es formación en competencias, en el sentido de desarrollar esas capacidades críticas de análisis y no simplemente de decir cómo esto me afecta a mí, que es lo que hoy podemos hacer. Hoy a duras penas lo que decimos es, bueno, la gente usa internet y yo edito un diario de papel, ¿qué impacto tiene eso en mí? No, en realidad deberíamos poder empezar a trabajar en qué vamos a construir para dentro de 2 años, cuando a lo mejor dentro de 2 años ni siquiera la gente lea en la web, sino que la web le lea a la persona, claro. Yo qué sé, por decir algo. Sí. Sí, ese es el tema, ¿no? Que cuando hablamos de tecnología estamos pensando siempre en las tendencias, en los emergentes, pero en realidad la formación tiene que ser para la incertidumbre, ¿no? Porque lo que es tendencia hoy, mañana ya no lo es, y lo que hoy es emergente, mañana es la tendencia, y pasado mañana ya tampoco lo es, ¿no? Entonces, precisamente es también hacer como una parada para analizar esto y continuar metidos en ese mundo de incertidumbre que es en el que estamos metidos, ¿no? En realidad yo una pequeña reflexión que quería hacer, que tiene que ver con, bueno, cómo es que este aspecto que parece raro entre que nos juntemos, en este caso Gabriel como coordinador de este posgrado y bueno, y en este caso yo como representante de la sección académica Lenguajes Multimediales y Tecnologías de la Comunicación. Y en realidad precisamente nosotros en la sección académica trabajamos justamente cómo están impactando las tecnologías en nuestra vida cotidiana, en los usos que hacemos de esas tecnologías, y hacemos un análisis precisamente desde el lado del actor,
¿no? Desde el lado de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, también en parte tiene que ver con eso. Y nosotros, precisamente, Black Mirror es un material educativo básico en los cursos que damos, tanto en Sociedad, Cultura y TIC, como en su momento ha sido, bueno, narrativas transmedia, que lo estamos desarrollando ahora. O sea, es como un material educativo de referencia y desde el cual nosotros también reflexionamos sobre estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí puede haber algo para empezar a entender un poco cuál es el vínculo entre... ¿Cómo surge la idea también? Claro. Bueno, cómo surge también tiene que ver con cuestiones más personales de amistad también, que también es importante. En este mundo las relaciones formales cuentan, pero también las informales. Y uno se encuentra en determinados espacios, desarrolla determinado tipo de actividades, conoce gente y va estableciendo las redes, porque las redes son eso también, son vínculos, ¿no? Y bueno, con Gabriela en realidad nos conocemos hace muchos años. Hemos trabajado en ciencias económicas en su momento juntos, temas de tecnología también, en este caso aplicadas a la educación, y en esta oportunidad nos reencontramos yo desde este lado de Gonzalo Ramírez y él desde el otro, aunque estamos todos acá, claro, pero tiene que ver con eso también, ¿no? O sea que... Sí, y volver también a lo del posgrado, ¿no? Es decir, nuestro posgrado tiene alumnos de ciencias económicas, egresados de ciencias económicas, alumnos de facultad de ingeniería, digamos, con formación en informática, pero también alumnos diversos. Hemos tenido egresados de ciencias de la comunicación, licenciados en marketing, gente vinculada yo te digo, al mundo empresarial, pero también al mundo de empresas públicas, gente que son usuarios de tecnología, gente que son vendedores de tecnología. Y este tipo de seminarios que hacemos o actividades principalmente pensadas en abiertas al público tienen que ver con aquello del relacionamiento con el medio y extender lazos y construir cosas juntos, pero también de abordar temas que generalmente en las currículas son difíciles de abordar. Obviamente en una sección académica como la de Natalia es claro el abordaje explícitamente, porque esa es la materia de estudio, pero cuando vos das un posgrado que hablas de Business Intelligence, o hablas de Workflow, o hablas de sistemas transaccionales, o hablas de planificación estratégica, hay algunas cosas que sobrevuelan, pero que generalmente no te des el tiempo de pensar con cabeza de futuro. Sí, claro. Vuelvo a lo del día del futuro. O de reflexionar realmente sobre qué está pasando. Exacto. Estás como a veces muy metido en lo operativo, en lo transaccional, en lo de la herramienta. Entonces lo vemos también a veces estos seminarios como una forma de alejarnos un poquito. Ahora hace un mes más o menos estuvo un profesor alemán especializado en temas de Big Data que estuvo en Uruguay por la GESIC y de un seminario con nosotros. Y en realidad, si vos veías el seminario en el posgrado, muchos alumnos decían, estuvo espectacular, no sé qué, pero hay muchas cosas para bajar a tierra. Y decía, bueno, sí, justamente, es decir, ese tipo de seminarios no lo queremos para operativa, herramienta, siguiente, instalar y tener un software andando para hacer cosas, sino que nos ayuden a pensar en los desafíos que tenemos por delante, porque seguramente en cuanto a contenidos, incluso en posgrados, que generalmente es como más frontera de conocimiento y lo que quieras, los contenidos se van a ir diluyendo muy rápido. Entonces la capacidad que tengamos de pensarnos, de entender lo que nos está pasando, ayuda, ¿no? Entonces, sí, claro. Por eso invitar a un ciclo como este, a un psicólogo o a un ingeniero o a un empresario o a un comunicador o a un periodista, porque en realidad ese tipo de perfiles están en las distintas charlas, porque entendemos que requerimos un abordaje diverso para entender algo que es muy cambiante y que sin duda ni el autor de Black Mirror ni el mejor de nuestros académicos de cualquier facultad va a poder tener una visión clara de lo que va a pasar. Entonces, y tampoco es que tengamos que encerrar a 10 genios para pensar lo que va a pasar. Es decir, la realidad es que lo que va a pasar va a ir evolucionando en función de decisiones también que vayamos tomando como personas, como empresas, sobre los usos, sobre las capacidades que desarrollemos en
en nuestros hijos, ¿no? Yo tengo una que cumple ahora 9, Maite, y una de 12, Lara, y de 13, perdón, se me va a enojar, suerte que no está escuchando él. La realidad es que ellos están definiendo cómo van a ser las tecnologías del futuro, porque el uso que le dan ellos y la forma en que evoluciona. Ahora, antes de venir para acá, estaba mi hija haciendo un regalo, mi hija chica, un regalo para una amiga, hecho con una especie de origami en papel, que lo había visto en YouTube y que él lo estaba siguiendo paso a paso. Y vos veías la capacidad de esa niña de 9 años en hacer pausa y llegar a los puntos correctos de la demo. Vos decís, para hacer un origami específico no preciso, ¿no? Ahora, pensar para qué quiero eso, para quién se lo voy a regalar, cuál es el objetivo, qué otras cosas puedo hacer, puedo desarrollar mis propios origamis a partir de lo que aprendí. Esa es la capacidad fuerte, ¿no? Sí, claro. Gonzalo Frasca decía que se había encontrado con una niña en una escuela que hablaba japonés. Y cuando empezó a averiguar por cómo había aprendido a hablar japonés, había sido por YouTube. ¿Y por qué era la pregunta, no? Porque el cómo hoy en día es como muy obvio, ¿no? Es decir, todos podemos aprender cualquier cosa prácticamente con cualquier cosa. Bueno, ahora, ¿pero por qué quería aprender? Y porque a ella le gustaba el anime y le gustaba los dibujos japoneses, y había descubierto de que cuando salía un capítulo nuevo demoraba a estar en inglés y después demoraba a estar en español. Entonces ella decía, bueno, voy a aprender inglés para verlo más rápido. Pero después dijo, bueno, pero para aprender inglés voy directo al japonés, que es el idioma original. Entonces aprendo japonés. Y vos decías, pero estamos hablando de una niña de edad escolar, de una escuela pública, a través de una ceibalita. Y bueno, pero ese es justamente lo que tenemos que desarrollar, el para qué. Después el cómo va a ser bastante más trivial de lo que creemos, ¿no? A veces le damos como demasiada importancia a la herramienta y poca al qué vamos a hacer con todo esto, al qué, ¿no? Y el para qué. Exactamente. Bueno, nosotros en realidad, sin ir más lejos, hace poquitos programas habíamos entrevistado a Laia, sí, a una muchacha que estaba en Girls in Tech Uruguay, y estaba en varias organizaciones, en la Cámara Uruguaya de Videojuegos, que ella es desarrolladora de videojuegos, y habían hecho una meetup que se llama Game Dev Meetup, sobre la temática de las mujeres en los videojuegos. Y te hablaba también un poco, o sea, de todo el tema de las tecnologías y del tema también de la educación. O sea, planteado desde el punto de, bueno, también hay un montón de cosas que pasan con la tecnología, un montón de cosas de industrias nuevas que se desarrollan, y también, o sea, desde la perspectiva del género, en el sentido de a veces cómo nosotros planteamos o los estereotipos que le generamos a las niñas cuando están creciendo, hacen que se alejen de repente de la tecnología o de tipo una potencialidad que tienen de desarrollarse en un montón de áreas. Y bueno, también el pensar, bueno, educar a todos los niños para que piensen el por qué quieren hacer algo y para qué, pero que, o sea, que lo elijan con la libertad que todos deberían tener. En realidad no te iba a hablar de Laia, te iba a hablar de la chica de Crystal. Nada que ver. Nada que ver. Eso les pasa por entrevistar mucha gente. ¿Viste? Sí. No, que son unas chicas que hacen pop coreano. Sí. Y en realidad aprendieron a hablar coreano justamente porque les encanta la música y les encanta el género. Bueno, y lo están haciendo en Uruguay. Y es una banda de pop coreano uruguaya. Es una cosa bien extraña. A eso le llamo globalización. Sí, no, es una cosa que en realidad tipo es bien extraña en realidad a lo que le suena a la persona promedio. Es tipo, ¿por qué una banda en Uruguay estaría cantando en coreano? Pero bueno, es casi el ejemplo de Gonzalo Frasca, claro, porque les gusta esa música, y para poder cantarla como cualquiera podría cantar, quiero aprender coreano. Estudiaron coreano. Y sí, y de hecho no solo eso, fueron a Corea y estuvieron en un concurso de canto en Corea donde ganaron Bueno, se especializaron tanto en coreano y en la música que empezaron a participar de un submundo, una subcultura que hay ahora acá, que se vincula en toda Latinoamérica, de fanáticos del K-pop. Ellas ganaron un certamen y pudieron viajar a Corea y tienen el respaldo de la embajada coreana en Uruguay. Un certamen que de hecho se hace todos los años en Uruguay. Que son cosas que pasan tipo increíbles. Yo creo que estamos en un momento interesante donde las herramientas están, ¿no? Sí, claro. Y no sé, los que fuimos adolescentes en un tiempo pasado, digamos, donde en épocas previas incluso al VHS quizás, o del acceso barato al VHS,
a veces soñábamos con hacer cosas y nos faltaban muchas herramientas, ¿no? Es decir, yo qué sé, yo de adolescente soñaba con hacer videoclips y no tenía ni las herramientas y lo que hacíamos era guionarlos, ¿no? Me acuerdo de... soy contador, pero lo disimulo bastante bien. Soñábamos con hacer un videoclip, entonces como no teníamos los equipos para filmar, básicamente hacíamos los guiones en dibujo, digamos. Pero hoy pasamos un punto donde hacer, la tecnología para hacer está, ¿no? Es decir, también... Estoy muy autorreferencial hoy, pero mis hijas chicas no porque ellas sean unas cracks, simplemente porque son el insumo que tengo cerca, claro, digamos, para hacer los cuentos. Graban video y editan con una naturalidad propia que la tecnología está ahí disponible, ¿no? Entonces, me acuerdo que muy chicas habían aprendido para hacer videoclips que podían usar 2 teléfonos celulares, uno para pasar la música y otro para filmar. Y entonces ponían pausa al mismo tiempo en los 2 celulares y eso les permitía ir cambiando escenas. Y vos decís, bueno, pero es muy elemental y muy berreta, ¿no? Porque editar en vivo y solo con pausa y sincronizar 2 teléfonos no es una buena idea. Pero te permite un potencial enorme cuando tenés 8 o 6 años. Sí, sí. Claro. Y tu única limitación es después qué ideas inteligentes tenés para aplicar la tecnología. Claro. Porque en realidad la tecnología está ahí, pero si no se te ocurre que querés hacer un videoclip vos simulando a tus artistas favoritas o no tenés algo que te movilice de verdad, la tecnología no sirve para nada. Entonces volvemos a que la tecnología cada vez va a ser una herramienta muy transparente, donde vamos a tener que elegir para qué la usamos. Si la usamos para quedarnos como tontitos mirando la tele, cosa que se creía que iba a pasar con la televisión abierta en su momento, y salimos tontitos, pero no por esa razón, sino por otras. O si vamos a usar eso para aprender, para conocer, para ampliar los horizontes, para discutir mucho. Acá me están... No, nos están marcando... Nos están marcando que faltan 5 minutos. Que habría que ir redondeando. No, pero no te preocupes. Pasa que piensan que no los estoy viendo, entonces estaban siendo muy gráficos con las manos, pero los estaba viendo. Lo que pasa es que ese señor me parece que normalmente está de este lado del vidrio, entonces tiene más control. Sí, claro. Al estar del otro lado del vidrio está como nervioso. De este lado del vidrio tiene más control. Claro, pero un poco el látigo funciona mejor de este lado. Un poco continuando con lo que estaba diciendo, es verdad, cada vez capaz que la tecnología es más intuitiva, entonces más personas la pueden usar y es menos especializada, o sea, no se requiere un conocimiento previo, no se requiere el manual, y eso permite justamente que al ser más masiva, más personas la puedan usar y la pueden usar de formas diferentes, como decís vos, 2 celulares que en realidad en ningún momento están pensados que sean para clipear, tengan la potencialidad de hacer eso. Claro. Sí, al mismo tiempo al ser más intuitivo también se hace más invisible, ¿no? Claro. Bueno, niños de 3 años eligiendo ellos los videos de YouTube para ver. Claro. En una tablet. Se naturaliza a tal punto que ya es como que como que nacieras con el celular en la mano. Y en paralelo tenés los problemas asociados con eso, ¿no? Claro. Que como a su vez YouTube o Google aprenden de tus búsquedas, te condicionan los resultados por tu trayectoria y de la trayectoria de usuarios similares. Entonces crees que estás viendo el universo cuando en realidad estás viendo un mundo muy segmentado por tu propio historial hecho por una máquina. Entonces a veces yo le digo, el solo hecho de hacer navegación de incógnito te abre un mundo que vos no conocías porque creemos que tenemos acceso a todo, pero lo tenemos muy segmentado. Entonces, lo cual es muy bueno, ¿no? Yo estoy muy tranquilo con mi hija chica navegando por YouTube porque sé que por su historial de búsquedas, como está con su usuario, es raro que si pone gatitas mimosas le aparezca el mismo contenido que me aparece a mí cuando pongo gatitas mimosas, ¿no? Entonces, está bueno que el historial condicione sus búsquedas, pero también está bueno saber que el historial te condiciona tus búsquedas. Entonces ahí otra vez es el reflexionar sobre la tecnología y sobre las herramientas y sobre lo que pasa. Bueno, creo que es un buen final el de las gatitas mimosas. Me parece que es el mejor ejemplo. Paso que Juan repita la información de las charlas. Bueno, solamente para redondear entonces, el lunes 11 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Exacto, 18:30 en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación. Nos vamos a estar encontrando primero con la proyección del episodio,
que en este caso va a ser Toda tu historia, que es el episodio 3 de la primera temporada, para luego pasar a intercambiar con el panel de invitados y con el público presente. Guillermo Monsecchi, subsecretario del Ministerio de la Industria y docente de Facultad de Ingeniería. Martín Larre, emprendedor, director de Sinergia Cowork, fundador de WOW. Y Martín Pérez Polero, docente de la FIC y del Observatorio de TICS, moderada esa mesa por Natalia Correa, docente de la FIC. O sea, en esta instancia va a ser en el aula magna de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, y después nos vamos a ir intercalando seguramente algunas veces jugando de locatarios y otras de visitantes. La idea es ir rotando por los dos servicios para realmente mover a la gente, pues eso es otra cosa interesante, ¿no? Exacto. Los universitarios añoramos tener un campus porque eso nos permite cruzarnos y movernos y ver a otra gente. Facilita la interdisciplinaridad. Eso es una palabra muy difícil, yo la evito. Me tranqué horrible. Pero bueno, entonces la idea es también acercar a gente de la FIC a las aulas de ciencias económicas, alejar a las ciencias económicas a la de la FIC. Exacto. Y el otro comentario que me parece importante es: la actividad está pensada para ser una actividad abierta a todo público, es gratuita, puede venir cualquiera, no hay inscripción previa, es decir, a último momento deciden venir y se suman, no hay problema. Y bueno, y cualquiera que quiera tener alguna duda o que se olvide de algo, además de que seguramente lo estemos publicando por las redes sociales del programa, pueden escribir a posgrado@ccee.edu.uy, que es el mail del Centro de Posgrados, donde canalizaremos alguna duda que pueda tener alguno. Entonces, 11 de septiembre, este lunes, y después va a ser el lunes 2 de octubre, el lunes 23 de octubre y el lunes 13 de noviembre, pero seguramente les iremos acercando. Seguramente cuando la FIC publique el evento en Facebook lo estaremos compartiendo. Lo busqué hoy, pero no estaba. No, la FIC lo subieron hoy al Facebook de la FIC. Hoy pero lo hicieron un evento, ¿no? No, compartieron la noticia en el portal. La noticia sí está en el portal. Sí, esa ya la compartimos, pero cuando suban el evento también lo voy a compartir para que los escuchas puedan hacer recuerdo que va a estar esto. Bueno, y la invitación está desde Universo Alternativo, obviamente, para que vayan, porque está súper interesante. Es más, nosotros seguramente estemos ahí. Serán bienvenidos. Y no solamente para la gente de comunicación o de economía o tipo universitario, sino para todo el mundo, porque realmente es algo muy interesante y está bueno que todos nos demos un espacio como para pensar un poco en esto. Bueno, Gabriel, Natalia, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por venirse. Por favor, para nosotros es un placer estar por acá. Y cuando quieran, cuando hagan un evento nuevo también pueden volver. Bueno, parte, gracias. Y mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando. Y bueno, los esperamos en el próximo programa Universo Alternativo. Chau.